Grábenme, muchachos. Ayer, sí, el presidente dejó la víbora chillando al darle su repasón políticamente hablando a Denise Dresser, a Carmen Aristegui, a Lili Telles, a Claudio X González, a Loret de Mola, pero el que de plano se llevó las orejas y el rabo, si me permiten ponerlo en estos términos, fue el ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Por qué lo digo? Porque Arturo Saldívar, el ministro presidente, destapó, exhibió a Felipe Calderón y a Margarita Zavala por el caso de la guardería ABC. Tengo una serie, y le voy a pedir un poquito de paciencia nada más a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración y miembro de esta familia sin censura, además de colaborador de Polemón MX, porque esto debe de ocuparnos. A la chingada, esa narrativa como la de Jorge Ramos, cuando lo dijo en la mañanera, que esas cosas pasaron hace mucho tiempo. No, son heridas abiertas. Hay niños quemados en la guardería que sufrirán de por vida los daños que sufrieron, en un caso por el que no se ha hecho justicia. Por eso, que retumben estas palabras del ministro Arturo Saldívar, que retumben las palabras del ministro Arturo Saldívar en la conciencia de todos los mexicanos, porque debemos de seguir exigiendo justicia por los 49 niños que murieron, y por las decenas de niños que quedaron con marcas de por vida, y por los padres de esos niños que murieron, que llevaron a los niños a la guardería esperando que se los cuidaran y no que murieran quemados. Fíjese lo que dice Arturo Saldívar. En los tiempos del caso ABC, Felipe Calderón tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí estaban metidos día y noche todos sus secretarios y funcionarios. Así revela el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las amenazas, advertencias de todo tipo que recibió. Vea y escuche. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad. Por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Eso es parte de lo expuesto por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para aquellos a los que no les quedó claro, el ministro habla de una operación de Estado, ojo, una operación de Estado en tiempos de Calderón para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala
por el caso ABC. Escuchen. Y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Era un asunto muy complejo porque durante un año los ministros y ministras habían estado recibiendo informes de la Comisión de Investigación de la Guardería ABC. Yo no había recibido ningún informe, no era ministro. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Fíjese nada más lo que dice el ministro presidente, sin autoridad moral, y hubo una operación de Estado para proteger a los familiares de la primera dama en ese entonces, Margarita Zavala, hoy honorable diputada del PAN. ¿Cómo ve? Nada más lo que nos está diciendo el ministro presidente Arturo Saldívar. Y luego dice, pensaron que me iban a someter, y asegura que hubo hasta gritoneo entre él y el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Gómez Montt, quien trataba de presionarlo por el caso de la guardería ABC. Suéltelo, Ceci. Pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Uf, qué fuertes declaraciones del ministro. Durísimas las declaraciones para Gómez Montt, el en ese entonces secretario de Gobernación de Calderón, las presiones que ejerció Felipe Calderón, y todo para proteger a Margarita Zavala y a su familia por el caso del incendio en la guardería ABC, en donde murieron 49 niños y niñas. Ojo, México no puede olvidar, México debe seguir exigiendo justicia, porque uno de los más bravos de la jauría opositora se llama Felipe Calderón, y porque la señora Margarita Zavala se sube con total descaro y cinismo a la tribuna de vez en cuando en la Cámara de Diputados. Y qué bueno que haya diputados como Andrea Chávez, como Julieta Ramírez, como Hamlet Almaguer, como Omar García, conocido en la lucha como Omar García, que le gritan justicia, justicia, ABC nunca más, cuando sube Margarita Zavala a tribuna. Porque aquí viene lo más cabrón de las declaraciones ayer del ministro Arturo Saldívar. Asegura Arturo Saldívar, y por cierto le adelanto, ya contestó Margarita Zavala, creo que nuevamente se le fueron los datos a Felipe Calderón, porque así como con el tema de Genaro García Luna se hace pendejo,
y no aparece por redes sociales. Pero mire lo que dice, escuche lo que dice el ministro presidente Arturo Saldívar, que Felipe Calderón impidió, esto podría incluso ser investigado, y no soy experto en leyes, pero ojalá que alguno de los amigos que tenemos expertos en leyes, como el doctor Isaac de Paz González, César Gutiérrez Priego, nos digan si podría verse la posibilidad de fincarle responsabilidades por su actuar criminal o presuntamente criminal de Felipe Calderón. Dice el ministro Saldívar: Felipe Calderón impidió que salieran aviones a Sacramento para llevar a los bebés sobrevivientes de la tragedia ABC a un hospital especial que ya los esperaba, porque no quería que se hiciera más grande el escándalo. Hágame usted el rechingado favor, y perdón que hoy ando más mal hablado que nunca, hoy ando más encabronado que nunca. Vea y escuche. Que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Mire nada más de lo que se entera uno. Y estoy buscando en estos momentos, mire, si usted es supersticioso o no, yo sí lo soy. Son las 11:11, 11:11, y dicen que hay que pedir un deseo. Hoy mi deseo es de justicia, y que estos, los que sean, los que la autoridad decida, terminen en la cárcel. Así sea Margarita Zavala, así sea Felipe Calderón, así sea Gómez Montt, así sea el que sea. 11:11, el día de hoy, ese es mi deseo, en el que con mucha molestia y como sonorense me siento indignado por las revelaciones que ha hecho el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué dice Margarita Zavala?